Bueno, estamos a unos días de haber concluido el Congreso del Partido Comunista Chino, donde hacen una evaluación y sobre todo hacen una prospección, me pareció que sobre los 10 años siguientes. ¿Vos cómo calificarías lo que allí se planteó? ¿Cómo ve uno a la China desde la perspectiva de esa discusión y de esas decisiones que tomaron? Bueno, lo que acaba de pasar es una cosa que los chinos llaman las dos sesiones, que son las sesiones conjuntas de la Asamblea Nacional Popular, que es el legislativo chino, y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es el órgano consultivo de China. Se hacen simultáneamente, pero no se mezclan, pues porque uno es el legislativo y el otro es el órgano consultivo, a pesar de que hay muchos miembros de un lado en el otro. Comunes y hay mucha comunicación, obvio. Entonces, estas son unas sesiones que son muy importantes porque se hacen a principio de año, se hace una evaluación sobre el transcurso en relación con la última sesión. ¿Cada cuánto las sesiones? Esas sesiones se hacen cada año y se hacen como parte del periodo de cada una de esos órganos que son de 5 años. Entonces, tiene importancia pues que es el momento del diálogo entre el máximo órgano consultivo político de China, donde están fuerzas políticas que apoyan el modelo chino de socialismo, pero no son partidos comunistas. Va más allá del Partido Comunista. Y está el órgano legislativo, que también es un órgano pues representativo y pues muy importante en China. Sí. Entonces se hace una evaluación y se trata de prospectar de lo que va transcurrido de los planes quinquenales o decenales, en lo que queda del plan decenal o quinquenal, en qué punto están y cómo van las cosas de acuerdo con una cantidad de factores que inciden en el análisis, porque por ejemplo este análisis de hoy incluye la presidencia de Trump, o por lo menos la reflexión china debe incluir de una manera muy incipiente como en todo el mundo, que en China pues también están tratando de descifrar qué implica Trump 2.0. Es posible que Trump mismo esté en ese papel de saber qué quiere decir el 2.0. Echando las cartas, a ver. Pero creo que digamos que aparte de lo rutinario y de lo que siempre pasa, pues se hace una evaluación del desempeño económico anterior, se hace un análisis de qué es lo que está generando, digamos, debilidad en el desempeño anterior y cómo se resuelven esos problemas para proyectar a China en la senda que ya están tomando desde el año 2020 hacia la siguiente etapa de desarrollo, que es la que ellos llaman la de la prosperidad común, la de la prosperidad general de la sociedad en un ámbito pues de irrigación de la riqueza entre toda la sociedad. Eso es como hacia el 2035. Sí, paulatinamente van, pero digamos que tienen una meta que uno podría considerar que la teoría de las etapas primarias del socialismo, China empieza a entrar en la etapa inicial de la fase intermedia de construcción del socialismo ahorita, y esa fase debería terminar hacia el 2050, más o menos, cuando se cumplen además en el 2049 los 100 años de la fundación de la República Popular China. Pero China sale de 1949 de la miseria absoluta y llega en 1980 a una todavía muy pobre, pero sin que estar caracterizado toda la sociedad como miseria absoluta, y pasa de ahí al ingreso medio, a la vida modestamente acomodada hacia el año 2000, y de ahí hacia la vida modestamente acomodada integral, que termina en el 2020, y de ahí al 2050 debería darse aquello que los marxistas llaman la capacidad de darle a cada cual según sus necesidades. ¿No? Sigue siendo una visión muy, muy marxista de todas maneras. Es un marxismo
chino, ¿no? Pues yo diría que es además un marxismo que es muy pragmático en el fondo. Es un marxismo en marcha y pues como todo el marxismo pues es dinámico, se va ajustando. Que no es dogmático, ¿no? No, y no es dogmático. Uno ese dogmatismo del marxismo clásico, digámoslo así. Sí, de acuerdo. Ahora, uno no puede reflexionar, yo creo que es un absurdo reflexionar sobre el éxito o el fracaso del socialismo en el mundo en un contexto de 70 años o de 100 años, sin hacer alusión a los dos únicos países donde ese experimento está produciendo resultados en términos del bienestar de la gente, que es China y Vietnam, ¿no? Todos los demás experimentos pues tienen sus bemoles, tienen sus causas que explican por qué no han funcionado, por qué han colapsado, lo que sea, pero Vietnam y China están llevando bienestar general a la gente. Hay un elemento común, una base cultural oriental, o son... No, y yo creo no que sobre todo lo que estás diciendo tú, el antidogmatismo, que es muy oriental. Exactamente. Es que uno leyendo los informes, uno no siente ahí dogmatismo, uno en el fondo siente es una racionalidad concreta, no especulativa, ¿cierto? Y miran problemas y le buscan solución a los problemas. No es la perorata interminable ofreciendo el oro y el moro. Sí, exacto. Son realistas. Y pues porque además tienen un desafío central en su existencia, en su identidad como países y como experimento político o como desarrollo político, que es, en el fondo, si no llevan la prosperidad a la gente, pues no están siendo coherentes con los principios del socialismo ni del confucianismo. Y ahí sí es donde entonces cabría decir que son países que están replicando modelos de capitalismo de Estado o alguna forma de plutocracia, y a eso pues le están jugando, particularmente en China, a que China es una sociedad que puede modernizarse, desarrollarse, enriquecerse mucho, sin caer ni en el capitalismo ni en la plutocracia, y eso necesariamente implica transformar radicalmente las condiciones de vida de la población para mejorarlas y llevar masivamente a la población no solo a mayores niveles de riqueza, sino a niveles mayores, más calificados y masivos de acceso a bienes públicos como el medio ambiente, la salud, la educación, la infraestructura, la tecnología, la seguridad pública. Es que eso llama la atención porque a veces hay la visión de que estos proyectos, digamos, de transformación revolucionaria, transformación socialista, se centran mucho en lo económico. Eso tiene una visión mucho más amplia, casi que de transformación de escenarios de vida, de concepciones, de relaciones, entre otras. La cuestión natural, que uno oye que uno de los grandes depredadores del medio natural ha sido la economía china. No sé si fue en el pasado y hoy hay una política de enmendar ese camino, de ajustarlo. Sí, digamos que el pragmatismo chino y la gradualidad del desarrollo chino, que no podía ser distinto si no hubieran llegado a donde están, impuso que China adoptara un modelo de economía intensiva y de altos impactos ambientales y saldos ambientales enormes. La etapa que ya vivió. Pero el que ha visitado China hace 10 años y no volvió, o hace 15 años y no volvió, como me pasó a mí, que yo la última vez antes de regresar a China en el 2023 había estado en el 2009, y regresa, pues indudablemente... Es otro país. No solo es otro país, sino que esta cosa que hablan los chinos y que habla mucho Xi Jinping de que tenemos que darle a la sociedad una economía que sea más armoniosa con la naturaleza, pero que además que la sociedad, que el pueblo chino tenga montañas más verdes, cielos más azules, aguas más cristalinas. Uno lo ve en China. Aguas cristalinas. Uno ve eso en los discursos de Xi Jinping y dice, bueno, usted está echando retórica, y cuando uno va a China y ha pasado por aquellas zonas donde
ciudades donde hace 15 años los cielos no eran azules y las aguas no eran cristalinas y las montañas no eran verdes y hoy las ve así, uno dice, bueno, aquí están haciendo algo muy serio, ¿no? Por eso entender el discurso progresista o socialista o lo que quieran, sin tener como referente China, pues me parece que es un ejercicio en el vacío y desafortunadamente eso es lo que pasa en el mundo. A raíz de los desencuentros de la izquierda y del progresismo mundial, pues terminaron produciendo que haya un desacoplamiento y una pérdida del diálogo entre los partidos progresistas, socialistas, comunistas del mundo con China. Eso es absurdo. Y la ven como atípica, la ven como... No, y en algunos casos, y eso pasa aquí en Colombia, hay mucho progresista que considera a China un país imperialista. Sí, y que nosotros no podíamos escoger entre el imperialismo norteamericano y el imperialismo chino con una cosa un análisis muy plano, pero además cosas que pasan hoy inclusive. Yo hace poco estuve invitado a un diálogo a una universidad pública muy importante y me sorprendió el nivel de simpleza del discurso en ese sentido. Decir, no, América Latina tiene que ser autónoma y eso quiere decir que ni el imperialismo norteamericano ni el imperialismo chino. Y pues entonces no están conociendo no saben de qué es lo que están hablando. Sí. Pero eso es un tema central, digamos, ver cómo el discurso se traduce en la práctica, en la realidad está pasando y eso además está mejorando a la vida de la población, pues es lo central debería ser lo central de cualquier sistema político. En China tiene una particularidad adicional y corresponde a la visión naturalista y armoniosa, confuciana y taoísta de China. Entonces es una visión socialista marxista enraizada profundamente en la visión es un marxismo naturalista china. De nuevo tipo chino. Claro. Sí. Es un marxismo chino. Entonces, siendo cierto lo de los saldos ambientales, eso correspondía a un momento del desarrollo y de la visión gradualista y pragmática de los chinos, y hoy están, digamos, un dato, independientemente de que todavía China emite grandes cantidades de carbono, per cápita sus emisiones son muy bajas, son más altas las de Canadá, ¿no? Pero, per cápita, claro. Entonces algo está pasando ahí que tenemos que entender. Claro. ¿Por qué los canadienses contaminan más que un canadiense contamina más que un chino? Y en el mundo tenemos la idea pues que Canadá es muy verde y que ellos son muy chéveres, ¿no? Pero no solo eso. Si miran cómo ha bajado el consumo de gasolina en China, ese es un indicador muy poderoso de la transición energética, que es una estrategia... Los trenes eléctricos. Lo de los trenes eléctricos es que además esto es una revolución del transporte chino de 15 años, que en 15 años hicieron 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, ¿no? El que le sigue creo que es Japón con 3.000, 4.000. Es una revolución y claro, eso está transformando muchas cosas en China, entre esos la forma de viajar de los chinos, que ya para desplazamientos de 1 hora o 2 horas de viaje en avión, pues prefieren tomar tren porque es más rápido, más cómodo, más estable, ¿no? Menos polucionante que el mismo avión. Y es muy fácil tomar el tren, ¿no? Porque que la estación queda en la ciudad o cerca de la ciudad. Está integrado. No hace decolaje, no hace aterrizaje, no tiene turbulencias. Entonces la gente trabaja todo el tiempo, lee todo el tiempo, es una maravilla. Pero esas son las cosas que pasan en ese modelo de desarrollo que ha decidido seguir China. Fíjate una cosa que yo creo que es bien interesante, y es esa capacidad que tienen, que han tenido los chinos, que de pronto al principio, pues la idea que uno tiene, por lo menos, es que la era de Mao era una era muy radical, muy dogmática, muy principista, ¿cierto? Y entró como yo no sé llamar un sano pragmatismo, un reconocimiento de la realidad. Y es Deng Xiaoping, bueno, todos estos personajes. Y hay ese elemento, y es empezar a confrontar las realidades, las posibilidades, las necesidades con los planteamientos y admitiendo que las realidades puedan ayudar a ajustar el planteamiento y no pretender imponerle el planteamiento dogmático a una realidad, ¿no? Sí, claro, no. De hecho, Mao mismo decía
que el culto a los libros pues no tenía ningún sentido porque lo importante era la transformación de la realidad. Lo que pasa es que el maoísmo tardío sí es el dogmático ideologizado. Y el librito rojo de Mao, y como dicen los mismos chinos, ese pensamiento maoísta de la revolución cultural no es el maoísmo. No, es. Y eso es, digamos, es verdad. Por eso, la señora de Mao y todo eso. Y por eso Deng Xiaoping, cuando Oriana Fallaci le pregunta hasta cuándo va a estar Mao en el retrato de Mao en el rostrum de Tiananmen, él le dice, para siempre, porque es que sus contribuciones a esta causa fueron muy importantes y lo que no representa al maoísmo es eso. De hecho, hoy parte del debate interno en China es del lado de visiones maoístas que dicen que hay que recuperar ciertas tradiciones y ciertas virtudes en términos de disciplina, de lucha contra la corrupción, aunque China tiene una lucha contra la corrupción muy decidida. Pero volviendo al tema del desarrollo de China y a lo de las dos sesiones, yo creo que tenemos que empezar a entender otra cosa, no solo el desarrollo de China, sino ese desarrollo de China, cómo genera una dinámica global que hace que China hoy sea el mayor socio de casi todos los países del mundo. Y entender que en América Latina la presencia de China no se hace porque Estados Unidos la dejó ni que porque Estados Unidos abandonó América Latina, sino sencillamente China pasa de ser una economía que en el año 2000 tenía como el 10% de la capacidad de producción industrial del mundo a representar el 30% de la capacidad industrial del mundo. Y pasa de ser el 1.4 del comercio mundial al 14% del comercio mundial. Es decir, es la dinámica misma de China la que lleva. Y los países que han entendido eso han sabido engancharse en procesos cooperativos muy sólidos con China, de largo plazo, muy fructíferos. En América Latina nos encanta citar el ejemplo chileno, que es muy exitoso. Los chilenos solo en cerezas exportan a China más que lo que nosotros exportamos en total. ¿No? Solo en cerezas. Solo en cerezas. Y en América Latina lo que ha pasado es que esta presencia china y la forma de los chinos de relacionarse con los países en esas visiones gana-gana, que la gente cree que también es retórica, pero no, es verdad, etcétera, etcétera, pues han convertido estos países en que en los 80, 2000 tenían una dependencia muy fuerte respecto de uno, generalmente Estados Unidos, a hoy tener dos socios muy importantes, normalmente el primero China, y eso implica más altos grados de autonomía. Y la otra cosa es, en América Latina casi todos los países tienen balanzas comerciales superavitarias y negocios de inversión china muy, muy profundos y audaces. ¿Y ahí Colombia cómo está localizada? No, Colombia como ha sido la característica de su economía es muy poco internacionalizada y marginal respecto de todo el proceso. Entonces nosotros no estamos muy fuerte con China, no estamos muy fuerte ni en exportaciones ni en importaciones. Las importaciones chinas para nosotros son muy importantes, pero China, que es el 14% China importa el 14% de las importaciones globales, pero nosotros solo estamos mandando a China el 4% de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces ese es el problema con Colombia. Y Colombia pues no ha dado los pasos que conducirían a una cosa mucho más profunda con China, fíjate, como la iniciativa de la Franja y la Ruta. Con todo esto que está ahora planteando Trump, que uno no sabe finalmente en qué va a parar, de alguna manera esa América Latina no colombiana, digámoslo así, ya estaba con una lógica que le permite ser bastante autónoma frente a decisiones de Trump. Ya tiene, digamos, un camino trazado y creciente de relaciones económicas y todo comerciales con China, ¿no? Donde lo de Trump sí, pero no. Ahí no logra él coger por la garganta a América Latina y apretarla. Sí, no, y ahora claro, es muy claro que tanto al nivel de los discursos como de los hechos, Estados Unidos está en una posición de que
en su esfera Ámbito, inmediata sí. geográfica. Sí, su patio trasero. Y el patio frontal también, porque esa visión que tiene Rubio, que se la explica en la entrevista que le hace Megyn Kelly, él dice, esto es un tema de geografía. No vamos a tolerar que China, ni Rusia, ni nadie actúe en nuestra área geográfica cercana a costa de nuestros intereses centrales. Entonces, ya China entró. Claro, ya China entró. También hay que entender, a ver qué tan capaces son los países de América Latina de desarrollar una relación próspera con China en medio de una relación de mucha presión y tensión con Estados Unidos. Y ahí los países entre más autónomos hayan sido gracias a la evolución de su comercio y más hayan visto los beneficios de la asociación con China, pues más dados serán a ser más estratégicos buscando mantener una relación importante con Estados Unidos y una relación muy próspera con China. Porque pues mientras Estados Unidos van los funcionarios diciéndole a los mandatarios de América Latina que si quieren negocios o cosas con Estados Unidos no pueden hacerlas con China, uno no ve eso con los chinos. Los chinos no dicen, venga, inversiones en energía solar, pero no si hace tal cosa con Estados Unidos. Entonces son dos formas de actuar muy distintas y en esas dos formas de actuar Estados Unidos claramente ha vuelto de una manera muy franca. Yo no creo que nunca haya abandonado la idea de que esto es su patio trasero. Lo que pasa es que ahora les importamos mucho porque sienten que en el patio trasero hay un actor muy importante que está actuando eventualmente contra los intereses centrales de los Estados Unidos, cosa que tampoco es cierta. Es entre comillas, la amenaza china en América Latina la que los pone en guardia. Claro, pero eso es una necedad pues, de los norteamericanos que no entienden cómo ha sido el desarrollo de América Latina. No entienden que los chinos siempre han visto a América Latina como una región, un subcontinente que hace parte de lo que antes era el tercer mundo y hoy hace parte del sur global, que tiene intereses congruentes con los chinos, y los chinos creen que así como han ido avanzando hacia la prosperidad común, creen que eso debe ser posible globalmente. Porque mientras la prosperidad común no llegue a África, Asia, América Latina, pues los problemas de la pobreza, de la violencia, los problemas de la migración, de las economías ilícitas, de la fragmentación y de las luchas religiosas, pues van a seguirse acentuando. Entonces los chinos tienen una visión de que la prosperidad común tiene que llegar a esos países y además es una idea que hoy están poniendo en práctica en el marco de lo que Xi Jinping piensa, pero su primera formulación pues, fue de Mao en los 50s y después de Deng Xiaoping en los 80s. Se nos acaba el tiempo. Una pregunta. En todo esto, Taiwán en este momento está como a la espera. Ellos no tienen afán. No, ni los chinos tienen afán, como le dijo Mao a Nixon cuando se entrevistaron, sí. Y Nixon le dijo, el general Chiang Kai-shek no aprueba esta reunión. Y Mao le dijo, sí, pero no importa. Sí, ellos y nosotros nos conocemos más tiempo de lo que ustedes se van conociendo con ellos. Digamos, miles de años juntos. Sí. Entonces, Taiwán es definitivamente yo diría que en el fondo es el único riesgo geopolítico que a China le importa. Sí, ¿no? Lo tiene presente. Y hay un statu quo, y ese statu quo es lo mejor que hoy se puede hacer, bajo la claridad de que en algún momento la reunificación se tiene que producir, porque en eso los chinos no van a ceder. Y los taiwaneses pues también se reconocen como parte de China. La constitución llamada constitución taiwanesa pues es la de un país en el que solo hay una China y Taiwán hace parte de China. Entonces andar tentando a ver qué tanto los chinos reaccionan frente a un tema en Taiwán, pues es absolutamente irresponsable. Y esa visita de la senadora Pelosi hace unos años. No, eso fue una tontería y una necesidad.
estupidez. Y la forma como cambiaron la descripción de la política de Estados Unidos con China sobre el principio de una sola China en la página web del Departamento de Estado, pues son provocaciones simbólicas absolutamente innecesarias y tontas, y no hay que pasar por alto que los chinos, de todas las cosas que han modernizado, también han modernizado sus capacidades de defensa. Y la frase que da hace poco el portavoz chino cuando le preguntaron sobre la guerra comercial con Estados Unidos, y responde: estamos listos para cualquier guerra con los Estados Unidos. Entendamos, ojalá eso se limite a... Sí. Es un punto que en algún momento se va a resolver en favor de la reunificación. En los 100 años que se propusieron los chinos cuando plantearon la política de un país, dos sistemas, o antes o después, pero en algún momento de la historia y de una China próspera y rejuvenecida, eso va a pasar. Entonces, ver si el desarrollo de China se obstruye porque tenga que destinar enormes recursos financieros, económicos, humanos para una guerra en Taiwán, que China no quiere hacer eso, pues es una apuesta demasiado irresponsable. Y pues China necesita concentrarse en el documento de la sesión que estamos hablando. Eso es absolutamente claro y viene siendo claro desde hace 70 años, 75 años. China necesita enfocarse en su desarrollo. Entonces China por eso tampoco tiene bases militares en el mundo, porque eso, ¿cuánto le cuestan a Estados Unidos las 800 bases militares que tiene el mundo? Debe ser un costo enorme. Ser imperialista es muy costoso, un imperialista de verdad. Sí, puede rentar, pero cuesta. Es que China es más un avance comercial. No, y es además un desarrollo a partir de la influencia cultural, del poder blando, y eso es muy importante, porque mira que en este momento, cuando uno piensa en dónde está traducido el soft power de China, pues está en su atractivo cultural indudablemente, en el Año Nuevo, en la excelencia de su tecnología, pero yo creo que la historia del ascenso de China es una historia absolutamente atractiva en todo el mundo, inclusive en el mundo desarrollado, pero en el tercer mundo, en el sur global, es una historia real que apasiona, y la historia del ascenso de China es un elemento central de su soft power. Sí, pero una historia que le da su razón de ser y le da su fuerza y le da su sentido, ¿no? Cuando Mao, no es por imposición, cuando Mao triunfa en la revolución con el Partido Comunista, literalmente China tenía la cara en el piso, después del siglo de la humillación. Y después ver todo este auge, y sobre todo los últimos 25 años, es apasionante, ¿no? Pues sí, me tocó ya como estudiante universitario. Los 75 años son una historia absolutamente maravillosa, pero los últimos 25 años es donde... Un punto crítico fue la revolución cultural, ¿o no? Pues el quiebre. El quiebre, por eso, un punto de ¡pah! Ahí marca un antes y un después. Un antes y un después con el dogmatismo que prevaleció en esa época, y recuperaron, digamos, las tradiciones de las decisiones colectivas, de la consulta, de tener contacto en la realidad, de ser pragmáticos y de buscar la verdad en los hechos. Y muchos de los dirigentes chinos de hoy fueron los perseguidos de ayer en ese periodo. Algunos, digamos, bueno, que no todos, pero... Xi Jinping no fue, digamos, perseguido de la Revolución Cultural, estaba muy joven. Deng Xiaoping, pues claro, en una parte. El papá de Jinping, ¿o no? En una parte sí, pero digamos que son gente que sobrevivió a la Revolución Cultural y sale del proceso entendiendo que había habido un error, reconciliándose internamente y entendiendo que es lo otro que no se veía en la Revolución Cultural, lo que había que proyectar como la esencia, digamos, del partido, para no hablar de ismos en maoísmo, sino como la esencia de la tradición del Partido Comunista, porque de ahí es que podían proyectar a China hacia la realización de lo que hoy también se conoce como el sueño chino, que es lo que uno está viendo, ¿no? Es decir, estos son ciudades grandísimas, maravillosas, limpias, ordenadas. Inimaginables hace 30 años.
Sí, eran No, otros momentos y las carencias materiales eran demasiadas. Y todavía tienen carencias materiales que resolver, tiene ¿no? una dinámica ya. Y las desigualdades entre el Oriente y el Occidente. Guillermo, temas infinitos para tratar. Como siempre, pero muchas gracias por esta invitación. No, gracias por esta visión y tenemos que seguirle la marcha a esto porque los acontecimientos están caminando rápidamente y con gran capacidad transformadora en China, ¿no? Sí, no, tal vez después de abril, de mayo, de repente pase algo que justifique que hablemos de nuevo. Café. Con otra visión también. Listo, gracias. Bueno.